Yo me quedo en casa. Buenos días a todos, soy Josan Solano. Estamos aquí de nuevo con esta tercera entrega de En mi casa con Sinfo. Aquí, desde mi casa, mandaros a todos un mensaje de ánimo en nombre de Bodegas Sinforiano y por supuesto sabéis que nos queda un día menos. Íbamos a hacer la cata de este vino, pero hemos visto que en nuestras redes sociales muchos de vosotros nos habéis hecho algunas series de preguntas y vamos a tratar de contestarlas. Bueno, pues María Ángeles nos preguntaba que por qué este vino en concreto, era una pregunta que lo hacía cuando estábamos catando Quelías 2018, nos preguntaba que por qué Quelías tenía tapón de corcho y Sinfo tenía tapón de plástico, que qué diferencia había. Pues mira, os voy a presentar aquí los diferentes tipos de cierres que tenemos para los vinos. En concreto os he presentado tres tipos de cierre, que sería un cierre metálico, un cierre con tapón de corcho y un cierre con tapón sintético. Vamos a ver en primer lugar el tapón metálico. Es un sistema que es conocido en el sector como el sistema Pilfer. Viene del término inglés Roll-on Pilfer Proof y es un tipo de cierre que nace como precinto de seguridad. Para mí puede ser uno de los cierres más cómodos y más eficaces que puede haber, sobre todo en vinos jóvenes. En vinos jóvenes entendemos un vino que se vendimia el año anterior al que se está consumiendo. Es un sistema totalmente estanco, no tiene intercambio de oxígeno y para mí es el sistema ideal para el tipo de servicio que se puede hacer de un vino, por ejemplo, en una barra. Es una rosca, es un cierre metálico que entra en la botella, mediante un sistema de unos discos de acero se fija la botella y, como digo, se ciñe al cuello perfectamente porque no deja pasar ningún tipo de oxígeno hacia la botella. Para mí, como digo, creo que es un tipo de cierre óptimo para vinos jóvenes y como si me preguntáis a mí, pues para mí sería el cierre definitivo para este tipo de vinos. El siguiente tipo de cierres que os presentamos sería el tampón sintético o de silicona. Aquí tenemos tres ejemplos. Es un material que no es poroso, por lo tanto no existiría intercambio de oxígeno entre el exterior y el interior de la botella. Se utilizan sobre todo para vinos jóvenes, porque también, como digo, son estancos y por lo tanto esa elasticidad que tiene la propia silicona hace que se expanda y por lo tanto ahí tendríamos la estanquidad plena de la botella. Os digo, por ejemplo, este que tenemos aquí es un tapón que se produce continuamente, sale de la máquina, digamos, como si fuera un churro y luego la máquina iría cortando, por lo tanto tendremos una superficie que es un poquito más lisa en el exterior y luego cuando se produce el corte pues sería una superficie un poquito más rugosa. Estos otros dos que tenemos aquí son cilíndricos totalmente, la única diferencia que hay entre uno y otro es que en este modelo, que es un poquito más moderno y debido a que el producto es bastante elástico, recupera su forma inicial muy rápidamente, por lo tanto una vez que la recupera nos resulta a lo mejor muy difícil volverlo a introducir en la botella, por lo tanto se ha ideado este sistema que nos hace un pequeño rebaje y como veis hay una diferencia de medida de diámetro entre esta parte y esta y por lo tanto esta parte es la que utilizaríamos para volver a retapar nuestro vino. Y llegamos al tercer sistema, que es el corcho natural, por lo tanto es un material poroso que permite que el vino evolucione favorablemente. El primero que vamos a ver aquí, lo tengo en mi mano en estos momentos, es el aglomerado. El aglomerado son trocitos de corcho que se procesan, bueno, los trocitos que surgen precisamente de manipular pues, los corchos naturales, evidentemente. Pues esos trocitos de corcho, que son muy pequeñitos, se prensan, se procesan y se unen mediante procedimientos naturales. A partir de ahí tendríamos el aglomerado. Luego tenemos este otro sistema que hay aquí, que es una mezcla, digamos, de corcho natural y corcho aglomerado. Son dos discos de corcho natural que se presentan en la parte superior y en la parte inferior del tapón y en el medio tendríamos, como he explicado antes, el corcho aglomerado. Por lo tanto, este sistema lleva la mezcla de natural y aglomerado. Este sistema se conoce como 1+1. Estamos ahora frente al corcho totalmente natural. Aquí tenemos lo que sería una plancha de corcho, un corte, y como veis mediante un cilindro pues van extrayendo lo que son los corchos que habitualmente utilizamos en algunos tipos de vino. Es el tipo de cierre que se ha utilizado miles de años atrás. Según los expertos es el mejor tipo de cierre
Y dentro de lo que es el tapón en sí, dependiendo de su acabado, pues también tendríamos dos tipos de corchos, el natural 100% y lo que sería el corcho colmatado. El colmatado, lo que su propio nombre indica, pues serían los poros que presentan los corchos en su exterior, se rellenarían del mismo polvo de corcho, que también se fijan con procedimientos totalmente naturales. Espero que con esto hayáis aprendido un poquito más de los tipos de cierres que tienen nuestros vinos de Bodega Sinforiana. La siguiente pregunta nos la hacía Victoria y nos preguntaba que tenía una duda referente a la temperatura de servicio de los vinos, que cómo se suelen servir de temperatura los distintos tipos de vino. Os voy a poner unos números muy facilitos para recordar: 5, 10 y 15. 5 para los blancos, 5 grados de temperatura, obviamente. 10 para los vinos rosados y 15 para los vinos tintos. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en la mesa es muy difícil enfriar un producto, por lo tanto mejor traerlo más frío de lo que los vamos a consumir. Así, entre que abres el vino, comentas un poco la jugada, pues lo tendrás a la temperatura perfecta. Y Leticia nos decía que si existe algún procedimiento específico para abrir una botella de vino y si hacerlo bien o mal afectaría, digamos, al vino. Pues yo diría que lo mejor es hacerlo con sentido común y sobre todo, cuanto más edad tenga el vino, hacerlo con mayor delicadeza. Necesitamos un sacacorchos y por supuesto una servilleta para luego limpiar lo que es la boca del vino. Os voy a enseñar básicamente cómo lo podríamos hacer. Voy a abrir nuestro pequeño Sinfo, que luego tomaré un poquito mientras como. Con esta cuchilla, con la cuchilla del sacacorchos, o el sacacorcho lleva lo que es una espiral, una cuchilla y luego donde nos vamos a apoyar para extraer el corcho. En este caso va a ser un corcho sintético. Pues nosotros abriríamos la cuchilla y realizaríamos de modo horizontal pues un corte a la botella. Bien. El corte sería la cápsula, obviamente. Y luego haríamos un corte vertical que nos permitiría extraer y retirar la cápsula de nuestro vino. Luego a partir de ahí cogemos el sinfín, lo introducimos en el centro de la botella. El sinfín tiene varias vueltas, por decirlo. Tratar de no traspasar el corcho, porque si traspasáramos el corcho tendríamos restos que luego tendríamos en el líquido. En este caso no va a haber ningún resto porque es un tapón sintético, pero tener siempre eso presente. Y luego ahí tenemos la última vuelta y vamos a hacer la primera presión, nos apoyamos de la forma más cercana y luego la segunda. Pues hasta aquí esta tercera entrega de Yo me quedo en casa, en mi casa con Sinfo. Ahora con la botella abierta voy a picar un poco y compartirlo con mi familia para darnos ánimos entre nosotros. Chicos, nos vemos en la siguiente y recordad que cada día nos queda un día menos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hasta la próxima.